Este tema, capacitancia y dieléctricos, este tema es como uno de los más importantes antes de empezar física 4, entonces para que le pongan mucha atención. Empecemos. ¿Qué es un capacitor? Entonces, un capacitor sería tener dos placas separadas una cierta distancia y cada placa con una carga de igual magnitud. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, y de diferentes cargas. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una transferencia de electrones de una de las placas hacia la otra placa. Entonces, ¿cómo lo representamos? Lo vamos a representar como viene acá, ¿lo ven? Entonces, se van a encontrar normalmente con esta imagen. Esta otra no tanto, ¿verdad? Esta es la que nos vamos a encontrar en los circuitos y me va a indicar que hay un capacitor. Cada una de esas líneas va a ser una de las placas y ya saben que están cargadas con igual magnitud, pero distinta carga. Entonces, dos conductores separados por un aislante o en el vacío. Entonces, vamos a hablar de cuando están separados por el vacío, es un capacitor normal. Y cuando tenemos un aislante, ese aislante va a ser muchas veces de un material dieléctrico, ¿verdad? Entonces, los electrones van a ser transferidos de un conductor a otro y eso se le denomina cargar al capacitor. Entonces, cuando hablamos que cargar al capacitor es que está habiendo esa transferencia de electrones de una placa a otra placa. Y lo que les decía, entonces los dos conductores tienen igual magnitud y signo contrario. Entonces, como tienen igual magnitud y signo contrario, la carga neta del capacitor en todo el conjunto va a ser cero. Ahí tenemos la ecuación, vean que es C igual a Q entre voltaje. ¿Qué sería el voltaje ese? El voltaje de los terminales, ¿verdad? Ya vimos que era voltaje, ¿verdad? El capítulo anterior. Entonces, eso es lo que se conoce como capacitancia. La carga entre el voltaje. Las unidades van a ser Faraday. Entonces, cuando tengamos un capacitor, vamos a ver que se da las unidades en Faraday. Entonces, esa razón, ¿verdad? Esa C es la razón. Recuerden que razón es una división entre la carga y la diferencia de potencial. Y esa razón no va a cambiar. Entonces, como no va a cambiar, ¿qué va a pasar si aumenta la carga? Disminuye el voltaje, ¿verdad? Si aumenta el voltaje, disminuye la carga para mantener esa razón igual. ¿De qué va a depender? Del capacitor que ustedes vayan a utilizar. Ahí en el libro vienen estos ejemplos que es muy bueno que los manejen, ¿verdad? El primero, que es el que está aquí arriba, vean cómo lo podemos representar. Sería una placa arriba y una placa abajo, separadas una cierta distancia D. Eso es importante para usar las ecuaciones, reconocer esa distancia D. La diferencia de potencial, ¿verdad? Que ya vimos que la diferencia de potencial tiene que ver con la energía potencial de la partícula pasando de un punto A a un punto B, va a ser este de acá. Y entonces, si nosotros queremos ver cuál es el campo eléctrico, porque son dos placas, ¿cierto? Entonces va a haber un campo eléctrico en medio de ellas, va a estar dado por la densidad superficial, recuerden de sigma, que era densidad superficial, rho era densidad volumétrica y lambda la densidad lineal. Entonces estamos hablando de superficial entre epsilon sub 0, que es esto mismo. Eso sería el campo eléctrico que hay en medio de las placas. El voltaje, el VAB, sería ese campo eléctrico multiplicado por la distancia entre ellas. Entonces ya podemos tener dos ecuaciones para la capacitancia, que son Q entre VAB, sustituyendo VAB por lo que dice esta ecuación que le estoy poniendo asterisco, entonces obtenemos esto de acá. Entonces, manejan esas dos ecuaciones. Esto sería cómo se vería de lado, ¿verdad? El, si lo estuviéramos viendo desde acá, ¿verdad? ¿Cómo se verían los capacitores? Entonces vean que hay una placa positiva, una placa negativa y un campo eléctrico en medio de ellas. Y lo que nos dice la imagen, ¿verdad? Que si esa separación entre las placas es muy pequeña en comparación con el tamaño, entonces el campo eléctrico acá en los bordes, al que sale por acá, va a ser despreciable. Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces no van a preocuparse por el campo eléctrico de los bordes. Aquí también les pongo
cómo convertir de Faraday a las otras unidades, ¿verdad? Que incluyan joules o coulombs. Y el epsilon sub 0, ya con la unidad de Faraday para que puedan cancelar. Ahora, otra cosita que interesa del capítulo es que cuando yo tengo un capacitor, que ya sabemos que un capacitor son dos placas de diferentes cargas con igual magnitud, esos capacitores en un circuito pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. Entonces, eso es súper importante reconocerlo porque el otro año vamos a ver lo mismo, nada más que con las resistencias. Entonces, cuando está en serie, pasa lo siguiente. Entonces, pueden imaginarse como un tubo de agua, una tubería. Entonces, voy a hacerla acá. Entonces, aquí tengo un ejemplo paralelo. ¿Qué sucede cuando yo tengo un circuito que está en paralelo? Bueno, esa corriente de agua, imaginándose que está entrando por acá, siempre se va a dividir en dos, ¿lo ven? Se divide en dos. Entonces, si yo tuviera acá un capacitor y tuviera otro capacitor de este lado, como no son las mismas corrientes que van a pasar por el capacitor, yo digo que eso es paralelo. ¿Qué sería en serie? Bueno, en serie sería que la corriente de agua es la misma en todos los puntos. Entonces vamos a tener capacitores digamos, capacitores donde está pasando la misma corriente. Todavía no hemos visto qué es corriente y eso, pero a mí me gusta que lo vayan viendo de una vez así para que el otro año no les cueste, ¿verdad? Entonces, es como una corriente de agua, es un flujo. De hecho, había una relación que habíamos hecho con la continuidad. Si es el mismo flujo que está pasando por ahí, entonces decimos que ellos están en serie. Estamos. Entonces, una vez que ustedes reconocen que están en serie, usan esta ecuación de acá para encontrar algo que se llama C equivalente, que sería como reducir todo ese montón de capacitores a uno solo. Y eso nos permite encontrar voltaje total de un circuito o la carga de un circuito. Y ahorita hacemos ejercicios de esos, ¿verdad? Aquí podemos ver que si yo encuentro el C equivalente, puedo encontrar cuál es la carga total del circuito o el voltaje total. Si yo encuentro el C equivalente, puedo también usar esto para encontrar los mismos valores. Ahora, vean que si ustedes suman 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 más todos los 1 sobre las capacitancias que estén en serie, van a obtener 1 sobre C equivalente. Si ustedes quieren el C equivalente, nada más todo lo que está del otro lado en la ecuación lo elevan a la menos 1, ¿verdad? Para que ese 1 sobre C equivalente suba y ya obtener el C equivalente. Esto es una opción de ver esa ecuación un poquito más sencilla. La imagen de acá vemos un ejemplo de un circuito de dos capacitores que están en serie. Si ustedes se fijan, los voltajes son de A a B, ahí es donde va ese flujo de energía. Entonces la corriente, cuando va por acá, pasa por el primer capacitor y es la misma corriente la que va a pasar por el segundo capacitor. Entonces, como es la misma corriente la que pasa por el otro capacitor, yo digo que la las capacitores se encuentran en serie. Ahora, eso me ayuda también a mí a de saber que tanto en C1 y en C2 tienen igual corriente. De una vez lo vamos viendo porque lo vamos a necesitar después. Y es fácil ver que es la misma corriente porque es la misma la que está pasando por ambos. Cuando tienen igual corriente, vamos a decir que el voltaje en los dos capacitores son distintos. Entonces, cuando tienen el caso en serie, el voltaje es diferente en cada uno de los capacitores. ¿Por qué? Porque ahí está pasando algo que se llama caídas de potencial, ¿verdad? Entonces, parte de esa corriente hace un voltaje en un capacitor y hay una caída de potencial, entonces hay menos voltaje para el siguiente capacitor. Entonces, un poco son diferentes, que es lo que tenemos acá. ¿Ven? Hay un V1 y un V2. Lo que sí es que si ustedes suman, ¿verdad? Si ustedes suban V1 más V2,
que sería el voltaje que hay en cada uno de los capacitores 1 y 2, eso les debería dar el voltaje terminal. Todo esto para circuitos en serie. ¿Estamos? Ok. Entonces, tengan esto presente, ¿verdad? Para capacitores en serie. Cuando tenemos capacitores en paralelo, entonces vamos a tener que es ese equivalente, ¿verdad? Es ese equivalente que yo obtengo, que es como el C total, ¿verdad? La capacitancia total del circuito, solo va a ser sumar, sencillamente. Entonces sería todos las capacitancias que hayan en el circuito, ¿verdad? Todas, si son 4, si son 5, si son 6, así de sencillo. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, eso ya lo habíamos dicho, vean la imagen de la izquierda. Si la corriente empieza a salir en A, ¿qué pasa cuando llega a este punto? Que más adelante, el otro año, vamos a ver que eso se llama un nodo, ¿verdad? De hecho, el otro año vemos cosas muy similares a este capítulo, no tanto a los pasados, sino a este más que todo. Entonces, vean que cuando llega a ese punto que dibujé ahí, ¿qué pasa con la corriente? Igual que una tubería, una parte se va a ir para allá y otra parte se va a venir para acá. Entonces ya aquí hay dos corrientes distintas, ¿verdad? No es la misma, se separaron. Entonces, la que pasa por C1 es distinta a la que pasa por C2. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo corrientes distintas, ¿verdad? La corriente es distinta, entonces voy a tener cargas distintas, porque la carga es muy análoga a la corriente. Entonces, la carga va a ser distinta, vean que ahí Q1 va a ser distinto de Q2, pero los voltajes van a ser los mismos. Eso es la diferencia con el capacitor en serie. ¿Qué teníamos cuando el capacitor era en serie? Que primero las corrientes eran iguales. Como las corrientes en eran iguales, entonces las cargas deben de ser iguales. Y los voltajes en serie eran diferentes. En paralelo van a ser iguales. Y para encontrar el equivalente total, basta con sumar todos los capacitores que estén en paralelo. Al final vamos a hacer unos ejercicios de esto para que lo vean un poco más sencillo. ¿Estamos bien hasta acá? Buenas noches, profesor. Yo me acabo de unir. Ah, ok, genial. Sí, estábamos hablando apenas hasta el momento de qué era un capacitor y cuáles son los capacitores en serie en paralelo, que al final vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo es. Ahora vamos a hablar de almacenar energía, ¿verdad? Entonces, un capacitor, una de las funciones que tiene es almacenar energía. Entonces, esto no lo dice la presentación, pero lo dice el libro y es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una placa, ¿verdad? De un capacitor y la otra placa del otro capacitor, ambas tienen distinta carga. Entonces, va a pasar los electrones de una placa a la otra placa. Ese transporte de electrones de una placa a la otra placa necesita un trabajo para poder realizarse, porque usted está trasladando una partícula de un punto a otro. Eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Los ejercicios de las partículas que se movían de un punto a otro. Genera una cierta energía potencial y esa energía potencial es la que se está almacenando. Es similar como cuando ustedes agarran una flecha o una liga y la empiezan a jalar, a jalar, a jalar y luego la tienen sostenida. Hay una cierta energía potencial almacenada, que si yo suelto la liga, se transforma en energía cinética y la liga se mueve, ¿cierto? Algo pasa con el capacitor, empieza a almacenar energía.
Y esa energía que almacena se puede calcular con esta ecuación. La carga del capacitor a la 2 entre 2 veces su capacitancia, que también puede calcularse como 1/2 de su capacitancia por el voltaje al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es el voltaje? El voltaje terminal, ¿verdad? Tenemos dos placas y va a haber un cierto voltaje. También podemos calcular algo que se llama densidad de energía, que se representa con una U, ¿verdad? Que va a ser 1/2 de la capacitancia por el voltaje entre el área y D, que es la distancia que hay entre las dos placas del capacitor, ¿verdad? Eso va a ser la densidad de energía. Y hay una cierta energía eléctrica para el vacío. ¿Qué es eso? En el vacío, no es que tengamos el capacitor allá en el sistema solar, allá afuera, en el vacío, no, sino que dentro de las placas no tenemos materiales aislantes, sino que hay aire y la permitividad del aire es muy similar a la del vacío, entonces consideramos la placa como si tuviese vacío en su interior, ¿verdad? 1/2 de epsilon sub 0 por el campo eléctrico entre las placas al cuadrado. Entonces, si les pregunto por estos conceptos, es usar las ecuaciones, ¿verdad? Y entender un poquito qué es lo que dice el problema. Ok, entonces ya se finaliza el capítulo, ¿verdad? De lo que nos interesa con lo que son dieléctricos. Entonces, ¿qué es un dieléctrico? Bueno, un dieléctrico es simplemente agarrar un capacitor y meterle dentro de las placas, donde en el interior de las placas teníamos aire o teníamos vacío, meterle un material que tenga una cierta resistividad al paso de la corriente. Entonces, eso es un dieléctrico. ¿De qué me sirve? Pues empieza a hacer, bueno, este dieléctrico adentro hace que haya más resistividad de la corriente para pasar de una placa a la otra placa. Entonces, ¿cómo pasa la corriente? Pues necesita más trabajo para pasar de una placa a otra placa, y si ocupa más trabajo significa que se va a almacenar más energía potencial. Y eso es un dieléctrico. ¿Y en qué me cambian las ecuaciones? Bueno, de que va a aparecer una constante dieléctrica que se calcula poniendo la capacitancia del capacitor, incluyéndole el dieléctrico, él va a tener un valor de capacitancia, entre la capacitancia de ese capacitor si estuviese en el vacío. Y ya con eso podemos saber cuál es el voltaje, va a ser el voltaje normal, como si estuviese en el vacío, entre esa constante dieléctrica. Vean que si sustituimos K por lo que dice aquí la ecuación de K, entonces el voltaje termina siendo lo siguiente: V sub 0 entre, bueno, ¿qué es K? C entre C sub 0. Entonces vean que la capacitancia también es esto. Y listo. Ahí podemos ver más o menos cómo encontrar la capacitancia, incluyendo el dieléctrico, para un material que tenga un dieléctrico. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad? De un dieléctrico donde lo que tiene es una hoja de plástico, ¿verdad? ¿Quién es la placa? Ahí sería el conductor hoja metálica, ¿verdad? Vean que el dibujito nos da esta de acá y esta de acá son las dos placas, son las hojas metálicas, las conductoras. Y en medio le meten un material aislante, que ese va a ser el dieléctrico. Aquí hay ejemplos, en el libro vienen los ejemplos de las constantes dieléctricas, porque si vamos a hacer un problema y ustedes ocupan encontrar cuál es la capacitancia de un capacitor con un dieléctrico que es un material de benceno, entonces buscan benceno y ya tienen la constante dieléctrica, nada más es utilizar la ecuación con esa K. Si les digo que en medio de las dos placas hay teflón, utilizan el valor de 2,1. Si se les dice que hay vidrio, usan 5 a 10 dependiendo del tipo de vidrio. Habría que decirles qué tipo de vidrio es. Si es aire, vean que es 1,0 algo. Entonces, el vacío es 1. Entonces, podemos al aire usarlo como si fuera el vacío. No hay problema. Pueden usar 1. Y así usan las ecuaciones normales que vimos al inicio. ¿Cuáles ecuaciones? Las que no incluía la constante dieléctrica.
y no la va a incluir porque es 1. Aquí tendríamos, ahora sí, una revisión de cómo serían las ecuaciones cuando K no es 1, o sea, cuando les digo que dentro de las placas hay un material aislante. Entonces, vea cómo se calcula el campo eléctrico. Así. ¿Cómo se calcula la permitividad del material? Porque esta epsilon sub 0 que veníamos trabajando de otros capítulos es la permitividad de un material en el vacío, ¿verdad? En cambio, ya aquí sería incluyendo el material, ¿verdad? Cuando la placa adentro tiene un material y esa K la buscan dependiendo del tipo de material. Aquí sería la C. Vea qué fácil encontrar la capacidad, esta capacidad, eh, esta capacitancia. Es nada más multiplicar la capacitancia como si tuviese vacío entre las placas, que es la ecuación que vimos al inicio, y multiplicarlo por la constante dieléctrica, que la constante dieléctrica se sabe viendo el material que hay. Y esto sería cómo calcular ahora la nueva densidad de energía eléctrica, porque como ya hay un material en medio de las placas, entonces hay que incluir esa constante dieléctrica.